Un saludo amigos, buenas noches. Dice un viejo proverbio chino que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Lo que nos recuerda la importancia de actuar ahora, incluso si se piensa que ya vamos demasiado tarde, porque el momento presente es el más oportuno para iniciar las cosas. Bienvenidos todos, esto es Crónica de la Iglesia y antes de repasar lo que ha dado de sí nuestra vida eclesial, les sugerimos dos planes. El primero, entrar en el Adviento, nunca es tarde para hacerlo, y el segundo, tomar parte de los trabajos a los que nos invita nuestra Iglesia diocesana. Es verdad que se nos echa el curso encima, pero ahora es el mejor momento para empezar. Antes de nada, echen un vistazo a la vida de esta Iglesia diocesana a lo largo de estos últimos 7 días. Comenzamos. Nuestros dos prelados aprovecharon el primer domingo de Adviento para alentarnos en la preparación a los días navideños. Por una parte, el señor obispo auxiliar, durante la homilía de la misa mayor en la catedral, explicó que son días de gran riqueza litúrgica y espiritual, e invitó a todos a meditar, escuchar y leer la palabra de Dios. Por otra parte, el señor arzobispo, en sus diversas alocuciones durante la representación del pórtico de la Navidad, recordaba que el camino que se nos ofrece está marcado por la esperanza, la más humilde de las virtudes teologales porque permanece oculta. Es el primer signo que nos indica el comienzo del Adviento. Tiempo que inicia un nuevo año litúrgico, que tal y como expresaba este domingo el obispo auxiliar de Toledo, no se trata de un tiempo circular, sino lineal, con dos focos destacados. El foco primero es la Pascua del Señor, la celebración del misterio pascual. Es la fiesta más importante del año litúrgico. Como dice el Concilio Vaticano II, lo que hacemos aquí cada domingo no es ni más ni menos que repetir la Eucaristía de la noche de Pascua. Dice el Concilio en la Constitución Sacrosanctum Concilium que es la Pascua semanal, la misa dominical. Y el otro foco de la elipse, primero, el misterio pascual del Señor, muerte y resurrección. El segundo foco de la elipse es la solemnidad de la Navidad. La Catedral Primada acogía por la tarde este primer domingo de Adviento el pórtico de la Navidad, celebración que presidió el señor arzobispo de Toledo. En su intervención, don Francisco Zarro Chávez aseguró que nuestro camino está marcado por la esperanza. Todos los que quieren vivir con esperanza tienen que caminar hacia Belén, hacia el encuentro con el niño Dios. Todos los profetas le anunciaron, Isaías, Jeremías, todos la anunciaron. Y todos la anunciaron porque fueron, qué hermosos los pies del mensajero que anuncia la paz. El prelado toledano tomó la palabra en varias ocasiones a lo largo de la tarde, intercaladas sus intervenciones por los cantos del grupo coral de los Seises de la SEO toledana, además de la interpretación de Ministriles de Toledo y la actuación de la Asociación Cultural Carbonero y Sol de Villatobas. Esto es gran maravilla. Una estrella es nacida. Nuestra delegación diocesana de misiones ha celebrado un funeral por los 23 misioneros que han fallecido durante esta última década. No son solo un número más, son personas, son hombres y mujeres, religiosos, sacerdotes y también seglares, que un día partieron a las misiones para llevar el Evangelio. Nuestra delegación de misiones se une a la oración de sus familias, de sus congregaciones o asociaciones. Los familiares, amigos, hermanos y los amigos de las misiones participaron de una Eucaristía que se celebró en la parroquia San Julián y que presidió el señor arzobispo de Toledo. La Archidiócesis de Toledo ha recordado y ha rezado por los 23 misioneros fallecidos desde el año 2015 y lo ha hecho este jueves en la parroquia de San Julián. La Iglesia como madre siempre recuerda a todos sus hijos en el altar y nunca se olvida de ninguno, mucho menos de sus mejores hijos, que serían los misioneros y las misioneras, ¿no? Porque son los que viven esa misión agente que llama el Vaticano II, de dejarlo todo por salir a evangelizar hasta los últimos confines
de la tierra. En su homilía, el prelado toledano explicó la importancia de rezar y ofrecer misas en sufragio por nuestros difuntos. Es la mayor caridad que podemos tener con ellos. Yo cuando encuentro a personas, que me las encuentro, que te dicen, ay, con lo que yo quería a mi padre y nunca se lo dije, con lo que yo quería a mi madre, que la quería con locura y nunca le dije, mamá, que te quiero, con lo buena que tú has sido siempre, nunca se lo dije. Y ahora estoy muy arrepentido de no habérselo dicho y me gustaría, ¿y qué puedo hacer ahora por ella? Aplica la misa. En los últimos años han fallecido 23 misioneros y misioneras que han dedicado sus vidas a la misión. Algunos de sus familiares estuvieron presentes en esta Eucaristía para recordarles y pedir por su eterno descanso. La archidiócesis celebró el pasado sábado una jornada provida con motivo del 30 aniversario de la encíclica Evangelium Vitae, un evento organizado por la Delegación de Familia y Vida en el Centro Diocesano de Apostolado Seglar. Don Francisco, el arzobispo, inauguraba la jornada agradeciendo la presencia de las entidades que se unían a esta causa y animando a perseverar en la defensa de la vida. Y a continuación, don Antonio Prieto, el obispo de Alcalá de Henares, ofreció una ponencia centrada en el carácter profético de esta encíclica. La mañana terminó con una inevitable mesa redonda. El Centro de Apostolado Seglar en la parroquia de San Julián acogía este sábado la jornada Provida con motivo del 30 aniversario de la publicación de la encíclica Evangelium Vitae, un encuentro coordinado desde la Delegación de Familia y Vida. No sirve de nada hablar de valores en la sociedad si no hay humanidad. Es una hipocresía. Solo desde la cercanía al Señor y su conocimiento podemos alcanzar la plenitud y construir una auténtica cultura de la vida. Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, intervenía para ofrecer una ponencia centrada en el carácter profético de este documento. Su exposición abordó también documentos recientes del Magisterio sobre la dignidad de la persona, como Dignitas Personae, Dignitas Infinita y la Carta de los Obispos Españoles sobre la pena de muerte. En el año 2008, lo que era la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento, Dignitas Personae, sobre algunos temas importantes relativos a la vida y a la dignidad de la persona humana. Luego, en el año 2018, hay otro tema también importante en relación a la vida y a la dignidad humana, que fue una carta del Papa Francisco a los obispos sobre el tema de la pena de muerte y la relación en el catecismo de la Iglesia. El señor arzobispo de Toledo saludó a los allí presentes y quiso agradecer la labor de la delegación en defensa de la vida humana, signo del verdadero progreso. Valoro mucho lo que estáis haciendo desde Familia y Vida, desde de que estéis uniendo pues, para poder potenciar todo esto, lo que significa pues, trabajar la vida, los 40 días por la vida, todo lo que tenemos, también por la vida, todo lo que sea, pues bienvenido sea. Trabajar a favor del servicio de la vida, pues sería más que hoy es el auténtico progresismo, ¿no? El que se valore la vida y el que se trabaje por la vida son los progresistas. La jornada concluyó con una mesa redonda en la que participaron representantes de las organizaciones Provida presentes, como Red Madre o Proyecto Mater. El encuentro puso de manifiesto la unidad y el compromiso de los principales agentes pastorales que trabajan en la Iglesia diocesana para promover la grandeza y dignidad de toda vida humana. Don Francisco inauguró y bendijo el tradicional Belén del toledano monasterio de Santa Clara, elaborado por el grupo de belenistas de la Asociación de Amigos de los Conventos. Al acto, celebrado en el histórico convento toledano, acudieron representantes sobre todo de la asociación y numerosos fieles y visitantes que quisieron acompañar este momento tan propio del tiempo de Adviento. Como imaginan, al Belén le acompaña un mercado de productos artesanales conventuales que permanecerá abierto al público hasta el próximo 4 de enero en horario de mañana y tarde. Todos estamos llamados a caminar y llegar hasta Belén en Navidad. También la vida consagrada, tal y como se refleja en este Belén, que han montado los voluntarios de la Asociación Amigos de los Conventos. Creamos un taller de belenes y de ese taller se han hecho estas casas y se ha hecho toda la configuración del Belén. Y bueno, uno de los asociados, un
un artista que viene de Canarias, aunque es toledano, que se llama Luis Fuentes, pues ha sido el que lo ha dirigido. Luis Fuentes ha dirigido el montaje de este Belén, donde no faltan las inclemencias meteorológicas propias de esta estación, como la lluvia o las tormentas. Un Belén que se podrá disfrutar entre rejas, las del convento Santa Clara que lo acoge, sede también de otras actividades que se ponen en marcha con motivo de la Navidad. Hemos hecho el Belén y también el mercado conventual en nuestra idea de siempre, ¿no? Que es un solo corazón nos hará sostenibles, que se trata de que, bueno, pues que nosotros que estamos fuera de la reja y las personas que están dentro, pues trabajemos con un mismo objetivo para obtener fondos y que ellas puedan vivir lo mejor posible. El señor arzobispo de Toledo lo bendecía esta mañana y agradecía a todos los que lo han hecho posible para que quien lo desee pueda visitarlo en estas fechas, en horario de tarde. Como en diciembre de años anteriores, la Archidiócesis en general y Cáritas Diocesana en particular organiza el acto de agradecimiento a las empresas y entidades privadas que colaboran a través del programa Empresas con Corazón y que colaboran en generar esperanza y oportunidades con los más desfavorecidos. El acto estuvo presidido por el señor arzobispo, que manifestó a los representantes de las 40 entidades presentes que todos somos pequeñas luces en la oscuridad del mundo, y con vuestras pequeñas grandes acciones podéis dar esperanza a muchas personas. Desde su puesta en marcha, el programa Empresas con Corazón se ha revelado como una fórmula más que adecuada para transmitir los valores de Cáritas que permitan construir una sociedad más justa y solidaria, y por parte de las empresas poder implicarse y comprometerse con los colectivos más desfavorecidos. En el programa impulsado por Cáritas Diocesana, que lleva más de una década de trabajo, hay 56 empresas de toda la provincia, de muy diferentes sectores, tamaños e implantación. Todas y cada una de ellas aportan una aportación que se hace ahora más necesaria que nunca. Para Cáritas, las empresas con corazón sois nuestra esperanza, porque esperamos poder seguir contando con vuestra ayuda para que nos permita llevar esperanza a las familias necesitadas. El Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo acogió este acto de agradecimiento y reconocimiento a todas estas empresas, sus responsables, gestores y trabajadores, que estuvo presidido por el señor Arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. Quien más quien menos se habrá dado cuenta que este año nos vamos a dedicar de una manera un poco más intensa a la lectura del libro del Apocalipsis, por lo menos la primera parte del libro del Apocalipsis. Y parecía una buena ocasión para tener con nosotros a alguien que estoy seguro de que no es la persona que más sabe del libro del Apocalipsis, pero sí que el mundo editorial le ha puesto un poco en el candelero de ser un reconocido autor sobre este tema, que además ha colaborado en bastantes de los materiales de los que podremos disfrutar todos a lo largo de este curso pastoral, y no es otro que el conocido por todos don Valentín Aparicio Lara. Valentín, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por dedicarnos un rato más, don Valentín. Pero bueno, feliz de estar aquí. ¿Natural de dónde, don Valentín? La villa de Don Fadrique, en el corazón de la Mancha. Tierra Denominación Santa. De origen, hombre. Tierra Santa. ¿Desde hace cuánto tiempo? Bueno, pues tengo ya 40 años, o sea que 40 años de denominación de origen, sí. ¿Cómo llegas a la escritura, Valentín? ¿Cómo llegas a la escritura de un libro sobre el Apocalipsis? Bueno, realmente lo mío era en un formato un poquito más fresco, como hacer vídeos de YouTube, no simplemente lanzando mi vídeo de todos los días una reflexión al Evangelio, sino que al ser profesor de Biblia en el seminario, pues también cargo al YouTube las clases que doy a los seminaristas para que la gente se pueda formar, conocer bien la Biblia. Y entonces subí una vez un vídeo al Apocalipsis. La gente se interesó mucho por él, era el contexto de la pandemia, tienes tiempo suficiente estando en casa para ver cantidad de vídeos, y me sorprendió la de preguntas que me hacían, porque es un libro complicado de entender. Y me dijeron que si podría pues escribir algún tipo de manual. Me contactaron los de la editorial Palabra, porque habían seguido el curso de Biblia, y me dijeron que si me apetecía escribir un libro sobre el tema.
Yo nunca había escrito un libro, se lo pregunté a un sacerdote amigo, me dice, pues prueba a ver, y bien, disfruté. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia? La experiencia increíble, aproveché el verano. Los de la editorial Palabra tienen pues conexión con la Universidad de Navarra y me dejaron un mes encerrado en una biblioteca. Yo pensé que me iba a morir, porque un mes de verano donde la gente está libre y yo me encerré desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde en una biblioteca, pero si conocéis la Universidad de Navarra es una pasada, una belleza. Que esos sitios en verano son muy tristes porque allí no queda casi nadie, ¿no? Bueno, era curioso porque me fui a la parte de la biblioteca que es de teología y solo había estudiantes de medicina que estaban preparándose el MIR. Claro. Entonces el único que estaba estudiando teología allí era yo, pero bueno, bien, había ambientillo de estudio, comía con gente random que me encontraba por ahí con ella y tuve la ocasión de estar un mes enfrascado en la lectura de textos sobre el Apocalipsis y salió el libro, prácticamente. Para desmitologizar, tú no eres el profesor de Apocalipsis en el estudio teológico. Para nada. Tú impartes evangelios. Eso es, doy evangelios y funciono un poquito como comodín de la llamada, porque al vivir en el seminario, Claro. si a algún profesor de Biblia se le complica un poco la vida pastoral y no puede dar alguna asignatura, pues salgo al rescate. Y también por completar, es verdad que ahora te estás dedicando un poco a, bueno, un poco no, bastante a todo lo que es teología bíblica, pero empezaste estudiando teología fundamental. Eso es, empecé estudiando teología fundamental. Eres fundamentalista. Sí, un poco. Luego ya pasé a la teología bíblica y al menos el interés es que la gente lo pueda entender, porque el problema es que al estar en un seminario dices, bueno, solo das alta teología para los seminaristas, pero yo creo que también mi función es que la palabra de Dios está hecha para saciar a todo el mundo. Entonces yo pensé, voy a escribir un libro que cualquier persona de mi pueblo, cualquier persona que va a misa pueda entender. Y al final eso yo creo que es lo que más me satisface. ¿Cómo ha ido de ventas y de aceptación? Bueno, sorprendentemente bien, porque ha sido el segundo libro más vendido de la editorial Palabra durante este año pasado, junto con La sombra del padre, un clásico. Ah, eso es un clásico. Sí, y bueno, la aceptación increíble. Hemos fundido prácticamente 5 ediciones en 5 meses, contando el verano de por medio, que es cuando menos libros se venden, hasta tal punto que los de la editorial me pidieron si escribía una segunda parte. Entonces estoy escribiendo Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Suena como a una película de cine, sí. ¿Tú contento entonces? ¿La editorial Palabra contenta? Sí, feliz, porque también ellos tienen una gran difusión, han podido colocar el libro absolutamente en todos lados, y luego se ha interesado mucha gente, incluso desde el punto de vista de youtubers, que no se dedican a hacer cosas de la iglesia, sino que tienen canales sobre opinión acerca de cuestiones políticas o contemporáneas, de reflexión cultural. Pues he ido a cantidad de podcasters de estos a hablar del libro, a hablar del Apocalipsis, de la situación actual, con lo cual me ha abierto muchas puertas en presentaciones del libro y en otros foros más allá de la iglesia, y he disfrutado, sinceramente. Vamos a eso. ¿Por qué el libro del Apocalipsis ha suscitado siempre tanto interés? Desde Beato Liébana, que pues hace unas miniaturas y trata de plasmar en arte esto para ponerlo al alcance de la gente, y fue cautivador en su momento, los 4 jinetes y todo lo demás. ¿Por qué suscita tanto interés el libro del Apocalipsis? Bueno, por 2 cosas. Es el libro que habla del fin del mundo, de los últimos tiempos. Entonces, claro, para la gente cuando lee el Apocalipsis pues es sumamente atractivo, porque siempre tenemos como el deseo de conocer lo oculto, de rasgar el velo del misterio, ver el mañana. Por otro lado, a nadie se le escapa que la humanidad últimamente está atravesando que si Filomena, que si el COVID, o sea, cantidad de cosas que se están dando juntas y que antes no se habían producido, como una especie de tercera guerra mundial en fascículos que vemos. Un cambio que hace... Bueno, el siglo XX estuvo lleno de cambios, pero es que ahora mismo a alguien que no hubiera visto el mundo hace 20 años es que ha cambiado totalmente. O sea, ya no es Estados Unidos la primera potencia, es China. O sea, estamos viviendo una auténtica revolución política, cultural, y la gente se pregunta, ¿dónde vamos? Hay incertidumbre, y el libro del Apocalipsis pues arroja luz. Y por otro lado, la crisis. Es decir, vivimos en unos tiempos de apostasía universal, de sociedad postcristiana. Y cuando la Iglesia ha vivido episodios de crisis, siempre ha mirado al Apocalipsis. De hecho, los mejores comentarios se han escrito en los peores momentos de la historia de la Iglesia. Porque cuando no encontramos respuestas aquí en la tierra,
porque estamos viviendo, atravesando como una noche oscura, no nos queda más remedio que mirar al cielo, nos pasa en la vida, si te pasa algo malo, pues rápido rezas. Entonces, cuando aquí la situación se vuelve dura, siempre tenemos que mirar al cielo, y el libro de Apocalipsis es un libro que da mucha esperanza, mucha esperanza. Por eso probablemente ha sido el más comentado, lo que dice de una manera más comentado a lo largo de la historia. Y para nosotros los cristianos, que este año vamos a tener, sobre todo los cristianos de Toledo, que este año vamos a tener que acercarnos al libro del Apocalipsis, ¿qué es lo que pretende el libro del Apocalipsis? Además de mostrarnos figuras apocalípticas, nunca mejor dicho, y bestias con 7 cuernos y cosas así. Sí. ¿Qué pretende el libro del Apocalipsis? Mira, es muy sencillo. Cada vez que voy a dar una charla te empiezan a preguntar qué significan las 2 bestias, qué significa el anticristo, qué significa toda esta cosa que pueden ser contenidos un poco más morbosos. Sí. Pero realmente el gran enemigo en el libro del Apocalipsis es lo que San Juan llama la muerte segunda, la condenación eterna. Al final, el demonio en el libro del Apocalipsis es un meme, es un chiste. Toda su fuerza consiste en aparentar que tiene poder cuando no tiene ninguno. Sin embargo, la muerte segunda, es decir, el pecado mortal que me arrastra al infierno, ese es el enemigo a batir, lo que hay que evitar. Y por eso, a veces me entristece que la gente tenga una especie de curiosidad insana por ver qué es el Armagedón, cuándo se va a producir esa batalla, la lucha de Gog y Magog, que si quieres hablamos de eso, que he hablado horas de esto, me encanta, vamos. Pero al final el Apocalipsis llama a la conversión para evitar la muerte segunda y se abre con un gran examen de conciencia, un macro examen de conciencia, que son las cartas a las 7 iglesias. Porque, ¿cómo termina el Apocalipsis? Jesucristo estableciendo una alianza nupcial con su esposa la Iglesia, con cada uno de nosotros. Y para entrar en esa alianza tenemos que ir vestidos de lino blanco, de lino puro. Hay que purificarse. Entonces el Apocalipsis es un itinerario de renovación espiritual para que Jesucristo haga en ti una nueva creación, todas las cosas nuevas. Y esa renovación espiritual pues pasa por un Señor, perdón, que la he liado, un examen de conciencia. Luego vamos a ello, al tema de las 7 cartas, a las 7 iglesias, pero claro, es que hasta la liturgia selecciona textos, sobre todo de la segunda parte del Apocalipsis, ¿no? La doncella y la bestia en el desierto, la gran Babilonia, los que vienen de la gran tribulación, y todos esos textos sin abundar un poco en la primera parte. El libro del Apocalipsis, ¿en qué contexto está escrito y para qué iglesia está escrita? Eso es, bueno, hay discusión entre los historiadores. Está claro que está escrito en un contexto de persecución. Algunos dicen la persecución de Nerón, yo me inclino por eso, otros la persecución de Diocleciano, pero en cualquier caso es cuando la Iglesia está experimentando los primeros compases de las persecuciones de los emperadores romanos, persecuciones generales en todo el imperio, en Full HD, a lo grande, no solo persecuciones de una sinagoga que buliniza un poquito a los cristianos de tal comunidad. Y claro, los apóstoles están muriendo, estamos en una situación anímicamente desesperada, de bajonazo, como diríamos hoy día para la Iglesia. El propio San Juan se encuentra desterrado en la isla de Patmos. Si hoy día cualquiera googlea el nombre de Patmos va a ver que es un resort turístico, una isla griega con hoteles de 5 estrellas, pero en aquella época era un lugar donde mandaban a los malhechores, un campo de concentración, a que te murieras allí. Y entonces San Juan, claro, en esa situación de abatimiento, de pronto descubre cómo Jesucristo resucitado aparece, le dice que tiene en su mano los destinos de la historia y que no se tiene que agobiar, porque por muy grande y estridente que sea la melodía del mal en la historia, al final el bien, aunque ahora lo veamos discreto y padecer, se acabará imponiendo. Entonces le da una catequesis, para el Apocalipsis una catequesis sobre el sentido de la historia, el sentido del mal, la estrategia del demonio, todo eso, para comprender precisamente en mitad de la noche del sufrimiento cuál es el plan de Dios. O sea, que eso escrito para los cristianos de la persecución de Nerón o de Diocleciano, aquellas persecuciones, independientemente, todas fueron dolorosísimas. Sí. O sea, es trasladable a otros momentos de la historia. Claro, por eso la Iglesia siempre, en los momentos en los que más ha sufrido, ha vuelto sobre el Apocalipsis. Lo hace San Agustín en La Ciudad de Dios, cuando se desmorona el Imperio Romano. Sí. Cada vez que hay un terremoto histórico y hay un cambio cultural sin precedentes, hasta el punto que parece que se está hundiendo una civilización, deseamos conocer cuál es el sentido de la historia. Y entonces acudimos al Apocalipsis. El comentario que más me gusta, citabas al de
el maestro Liébana, y es muy hermoso porque, claro, los musulmanes arrasan todo el cristianismo peninsular, los cristianos se van al norte, y encima los propios cristianos están divididos, porque muchos de ellos son herejes adopcionistas, que ni siquiera creen que Jesucristo sea Dios. Entonces hay una situación desesperada tanto fuera de la Iglesia como a nivel interno. Entonces, ¿qué tienen que hacer los cristianos? Pues mirar al cielo y encontrar respuestas del Apocalipsis. Y en este momento que, como dice, sufrimos un cambio cultural como no se vivía hace 400 o 500 años, ¿no? Yo creo que prácticamente desde la aparición de la imprenta no se vivía esta especie de sacudida cultural que estamos viviendo, pues tal vez sea pertinente. Más todavía, el libro de Apocalipsis ¿es adaptable, es pertinente para la Iglesia de Toledo en este momento en concreto? ¿No hay persecución cruenta? Bueno, sin duda, porque yo creo que de aquí viene muchísima luz. Nuestro problema puede ser el desánimo, el pesimismo, ante una situación de olvido de Dios, o lo que San Juan Pablo II llamaba eclipse de Dios, tremenda en todo Occidente, no sucede así en otros muchos países, de tal manera que acudir al Apocalipsis es recargar las pilas, es obtener mucha esperanza, no es un libro para dar miedo. Yo siempre digo que si quieres tener miedo, enciende el telediario, ya está. O sea, el Apocalipsis es para personas que están agobiadas con todo lo que está pasando, recibir una inyección de esperanza. San Juan escribe su evangelio para fortalecer la virtud de la fe, porque dice, todo esto lo he escrito para que creyendo en Jesucristo tengáis vida, es decir, creer, fortalecer la fe. Si nos damos cuenta, San Juan escribe en el Nuevo Testamento también unas cartas, y todas esas cartas, 3, son una reflexión sobre el mandamiento del amor. Por tanto, escribe las cartas para fortalecer la virtud de la caridad. Pero hay 3 virtudes teologales: fe, caridad y esperanza. Tiene este tercer escrito, el Apocalipsis, para fortalecer la virtud de la esperanza. Bueno, este año nosotros vamos a abundar, esta iglesia local de Toledo va a abundar en las 7 cartas, en las cartas a las 7 iglesias, que como diría Torcuato Fernández Miranda, es un documento que no tiene padre, pero bueno, del que usted tal vez sepa alguna cosa, ¿no?, de todo este material. ¿Qué pretenden las 7 cartas? Antes ha apuntado un poco que es como una suerte de examen de conciencia. ¿Qué pretenden en un contexto más amplio las 7 cartas? Bueno, las 7 cartas se escriben para las 7 principales iglesias de Asia Menor. Asia Menor, no nos imaginemos ni China ni Japón, era la provincia romana de la actual Turquía. Sí. Y entonces cada una de esas iglesias tiene sus luces y sus sombras, pues como todos, tenemos cosas buenísimas y cosas malísimas. Y entonces hay una radiografía profunda, Dios nos ve y Dios nos conoce. Entonces se manda un mensaje a cada una de esas iglesias detectando lo que yo llamo en el libro las 7 patologías espirituales. Tenemos un cuerpo y ese cuerpo puede tener patologías. Ahora estamos en época de gripe y catarros, pues una patología física, pero también hay patologías espirituales en el alma. Puede estar desanimado, decaído, puede una persona haber caído en la flojera en su impulso misionero, en relativizar algunos contenidos de fe adaptándolos a la mentalidad mundana, pues esto no es pecado, total todo el mundo lo hace. Sí. Entonces se van haciendo como una especie de radiografía de las 7 patologías espirituales que siempre han aquejado a la Iglesia. En algún momento histórico alguna puede ser un poquito más destacada que otra, de tal forma que es un examen de conciencia muy completo, donde además no soy yo el que dice a ver qué me pasa, sino que es Dios el que me mira y me hace esa radiografía. Entonces, contrastar tu vida con las cartas a las 7 iglesias es una experiencia muy hermosa, porque Dios nos quiere crear de nuevo. O sea, aquí la cuestión no es ay, qué malo soy y no estoy a la altura de las expectativas de lo que de mí se esperaría, ¿no? O sea, es que Jesucristo viene en el Apocalipsis a hacer todas las cosas nuevas y quiere arrancar el mal de raíz en el corazón. De hecho, en cada carta, cada iglesia, luego hay una promesa preciosa que Dios va a cumplir en los últimos capítulos del libro. Como queriendo decir, haz este examen de conciencia porque deseo realizar esto en ti. Más que examen de conciencia, vendría a ser como una revisión de vida, ¿no? Porque sí, no parezca que el examen de conciencia es algo como muy íntimo. Total. Es una suerte de revisión de vida eclesial. Total. De que ha sido conciliario también de acción católica, sabrá que, bueno, con revisión de vida es algo que... Y por eso considera que estas 7 cartas tal vez sean muy convenientes en este primer año de sínodo, ¿no? Efectivamente, porque si tenemos que ver cómo se encuentra nuestra iglesia,
podemos acudir a análisis sociológicos, a valoraciones de cualquier otro tipo, pero lo más hermoso es acudir a la palabra de Dios, donde se toma el pulso, la temperatura espiritual, pues a nuestra Iglesia a través de este examen de conciencia. Es muy hermoso. De hecho, muchos directores espirituales, cuando realizan ejercicios espirituales, San Ignacio propone comenzar la primera semana de ejercicios espirituales examinando la propia vida. Y son muchos los maestros espirituales que acuden a las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis para examinar la propia vida. Entonces, si en el primer año de sínodo tenemos que ver de dónde partimos, porque claro, ¿dónde queremos llegar? Primero tendremos que saber dónde estamos, pues tendremos que analizar qué es lo que nos está pasando, y pienso que el mejor texto de la Biblia pueden ser algunos profetas, que hacen una radiografía muy buena de lo que le va pasando a Israel, o dentro del Nuevo Testamento, sin duda, esta parte. Como lo que se pretende es que todos nos acerquemos poco más o menos a 4 o 5, y los más cafeteros que lleguen a las 7, vamos a repasar un poco por encima cada una de estas ciudades tan exóticas. La carta a la ciudad de Esmirna, ¿qué sugiere? ¿Qué representa? Bueno, esta carta nos está hablando del desánimo espiritual, o sea, es una ciudad a la cual Dios no le recrimina nada, porque tienen un complejazo de inferioridad enorme, están siendo perseguidos por los judíos locales, es decir, viven en una situación de permanente acoso, donde no son muchos en números, y entonces lo que se pretende es despertar un poco de entusiasmo, o sea, Dios nos hace tener una mirada serena a la realidad y también tomar fuerza, tomar confianza. Entonces es una tentación muy recurrente también dentro de nuestra propia Iglesia. Salir del victimismo. Eso es. Tiatira. Totalmente. Bueno, en Tiatira se trata del hedonismo espiritual, es decir, nosotros vivimos en un mundo que si, por ejemplo, fuera hay COVID, pues nos vamos a contagiar de ese COVID, porque respiramos el mismo aire que el resto de la gente. ¿Cuáles son las coordenadas culturales actuales? Bueno, pues la Revolución de Mayo del 68, pensamiento posmoderno. Si nos damos cuenta, la Escuela de Frankfurt, que es la maestra que ha diseñado la sociedad que tenemos, juntó en una coctelera neomarxismo, liberación sexual y, por otro lado, pensamiento débil posmoderno. Todo eso lo preparó y salió una ensalada que es la que estamos comiendo hoy día. ¿Dentro de la Iglesia también nos pasa? Pues también. Y entonces, precisamente, la carta a esa Iglesia analiza este problema, cuando el cristianismo se mundaniza. Ponemos una vela a Dios y otra vela pues a las cosas del mundo, es decir, tenemos que adaptar el mensaje cristiano, perdemos pasión por la santidad, por entregarnos del todo a Dios. Hoy día se llevan los productos con denominación de origen. No, a mí un vino con denominación de origen, un aceite con denominación de origen. Ay, el cristianismo no lo quieres con denominación de origen, o sea, lo quieres adulterado, lo quieres mezclado, un sucedáneo. Claro, no quieres la predicación de Cristo, quieres un cristianismo fake. Bueno, pues ahí reflexionamos. Tal vez uno de los lugares más conocidos de estos 7, Éfeso, la iglesia de Éfeso. Bueno, la iglesia de Éfeso es que era la principal. Éfeso es una de las grandes ciudades del Imperio Romano, probablemente la 4ª ciudad más grande. Ahí ejerció su apostolado San Pablo, que no paraba, pero en Éfeso aguantó 3 años de cura en el mismo sitio. Eso es un logro para San Pablo. Y entonces, bueno, pues esa iglesia lo tiene todo. Es ortodoxa, porque ha desenmascarado varias herejías. El propio pues San Ignacio de Antioquía dirá que Éfeso era famosa por sus doctores. Es ortopráctica, porque hacen obras de caridad, son muy constantes, pero en el fondo han perdido el amor primero, son como un fósil espiritual. Es cuando el cristianismo se aburguesa, somos unos funcionarios perfectos, que lo hacemos todo bien, pero hemos perdido el enamoramiento de Dios, hemos perdido el fuego, hemos perdido el sabor espiritual. Y entonces hace referencia pues, bueno, al final a esa parte, ¿no?, de la vida espiritual, que es echar un fundamento profundo en la amistad con el Señor. Se han institucionalizado, ¿verdad? Sí, totalmente. La Odisea. Bueno, la Odisea es tremendo, a mí me gusta mucho porque ahí era donde, dice el Apocalipsis, Satanás tenía su trono. De hecho, ahí sí, en el Museo Arqueológico de Berlín está el altar de Zeus, es tremendo, eran famosos también por el culto satánico. Es cuando dejamos entrar el humo negro del demonio dentro de nosotros. Demonio existe, o sea, el Apocalipsis es algo impresionante porque nosotros tendemos a ver nuestra lucha como cuestiones políticas. Tú
tú abres cualquier informativo en España, unos contra otros, como si esto fuera una película del desierto, pero San Juan ve más profundo, porque Dios ve más profundo. Es decir, el demonio está actuando a través de sus marionetas históricas. La ideología, los programas políticos están al servicio del mal. Entonces es una forma de exorcizarnos, de arrancar de nosotros todo el humo negro del mal que está infiltrándose. Es una carta muy dura y una carta para profundizar en ella. Filadelfia. Bueno, Filadelfia me gusta, se parece como a lo del queso, porque bueno, en esta iglesia se dan también algunos problemas de persecución, sobre todo una iglesia que tiene un concepto pobre de sí misma, como si se viese superada por las circunstancias. Es lo típico del yo no puedo, yo no valgo, me siento incapaz para esto, es el no asumir los retos. Y entonces aparece, pues, de alguna manera, la fuerza del Espíritu Santo, como aparece también en las cartas de San Pablo, que te dice, oye chico, que tu capacitación viene de Dios, tienes que confiar en Él. Por tanto, una mirada al cielo, no a nuestras propias fuerzas. Pérgamo. Bueno, Pérgamo también, de alguna forma, como la Odisea, por desgracia, ha dejado entrar lo que son dos desviaciones de carácter doctrinal, todo este tipo de cuestiones donde me voy dejando seducir por un pensamiento que me va apartando de Dios, corrompo lo que es la pureza, la frescura del Evangelio, y bueno, también hace falta un examen de conciencia para ver lo que acepto, ¿no? De hecho, ahora pues en internet he estado sacando bastantes vídeos acerca de cuestiones que tienen que ver con puntos básicos, como el sí a la vida, el ver en el aborto pues toda una lacra contemporánea, y son vídeos criticadísimos, y tú dices, pero bueno, ni siquiera muchos católicos pueden tener claro esto. Bueno, pues es ver hasta qué punto el demonio realiza una especie de colonización cultural en nuestra mente, y tenemos que tener las armas, estar provistos de ellas para defendernos contra eso. Solo obsesionaba a San Pablo, lo de los falsos profetas, que se refería a eso, a cosas que se dan por cristianas y en realidad no es que no sean cristianas, es que envenenan todo. Y finalmente Sardes. Sí, bueno, Sardes, fíjate, fue una iglesia que sufrió mucho, porque sabemos que ahí fueron martirizados muchos cristianos durante el siglo I. El Señor también les dice que no han de tener miedo por todo lo que van a tener que estar afrontando, porque verdaderamente van a ser como grandes pruebas. Nos habla también de las dificultades que tenían los cristianos para crear una subcultura propia, porque claro, a veces había asociaciones gremiales dentro del Imperio Romano, tenías que pertenecer a ellas si querías poner tu producto en la calle, pero eso te llevaba a tener que compartir banquetes idolátricos. Sí. Es decir, en el fondo dejo el cristianismo para dentro de la iglesia, pero luego en la vida social y política hay que actuar con otra lógica, claro, porque no puedo estar chupándome el dedo ni ser tonto. Es decir, hay que vivir un cristianismo integral en todas las dimensiones, y bueno, pues ahí tenemos esa iglesia. Muy bien. Entonces, desde aquí, pues simplemente alentamos a la gente, ¿no? Que no se sientan como muy refractarios de uy, qué difícil que es esto, qué denso. Probablemente son textos a los que no me he acercado nunca, sino que, bueno, pues están a la mano y nos pueden ayudar, ¿no? Bueno, efectivamente, y que el Apocalipsis, yo insisto en que no es un libro complicado, o sea, Apocalipsis en griego significa revelación. Dios no se revela para liarte las cosas, sino para solucionártelas, para clarificártelas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no lo entendemos porque está escrito en código, en símbolos, pero si a mí me descodifican esos símbolos, esos códigos, pues lo puedo leer tranquilamente captando su significado. Pues que se acerquen a todas ellas, que pueden trabajar en su comunidad 4 o 5, pero que se acerquen al material y que las repasen todas, la explicación exegética y todo lo demás, que está todo muy bien. Bueno, don Valentín, ¿qué más proyectos tiene entre manos? Bueno, pues estoy ahora escribiendo la segunda parte del libro del Apocalipsis con un tema nada polémico. El título va a ser La última cruzada del libro.
Ya lo tengo reservado. Y el subtítulo, la Biblia en guerra contra el wokismo o la ideología. No sé si poner wokismo, que es el apellido de la ideología dominante hoy día, o sencillamente dejar la ideología. Y estoy disfrutando mucho mientras lo escribo. ¿Y qué va a ser? ¿Como una suerte de ensayo? Sí, algo así, porque, a ver, es curioso, la gente piensa que solo el Apocalipsis nos habla del fin del mundo, pero hay bastantes libros del Antiguo Testamento que también lo hacen. Por ejemplo, el libro de Daniel. Claro. Lo hemos releído. Efectivamente, Daniel tiene un montón de visiones y de sueños que tienen que ver con los últimos tiempos, con el fin del mundo. Y entonces estoy yendo, digamos, al Apocalipsis del Antiguo Testamento para ver qué enseñanzas nos da en la época actual. Sobre todo estoy aterrizando en una época muy dura para Israel, que es la época del rey Antíoco, cuando por primera vez en la historia se ensayó el proyecto de imponer una agenda global y un pensamiento único para todo el mundo. Hasta ese momento de la historia, si te conquistaba un imperio, pues tú simplemente reconocías al otro rey como soberano, pagabas un impuesto, un pacto de vasallaje y hasta luego. Pero tú creías lo que querías, en tu casa leías lo que querías y tenías la religión que querías. Pero es que con los griegos pasa una cosa, hay un elitismo cultural. Todos los pueblos son bárbaros y nosotros tenemos la luz. Y entonces tenemos que imponer una agenda al resto de pueblos. Entonces tú no solamente tienes que hablar griego, tienes que pensar como un griego, tienes que vestir como él, tienes que llevar la dieta griega, no puedes comer la comida kosher, tienes que enseñar la paideia griega en el colegio, no puedes enseñar la Biblia. Entonces se impone una agenda global a todo el mundo. ¿Cómo reacciona la Biblia contra eso? Es tremendo. Sí. Hay una lucha armada, los macabeos. También hemos releído hace 2 semanas los 2 libros de los macabeos, algunos pasajes. Claro, solo. Pero también hay una reacción cultural muy interesante, que es la literatura sapiencial y que se desarrolla en este momento, cuando Israel dice, que no somos bárbaros, que nosotros tenemos una sabiduría milenaria y que está tan a la altura como la vuestra o más, porque es revelada por Dios. Entonces es súper curioso cómo reaccionan ellos a esta idea de imponer un proyecto único, una agenda global. Ellos lo llamaban ecumene. O sea, la ecumene, la palabra originalmente en griego es eso, un mundo que piensa exactamente igual. Entonces el libro de Daniel dice que algo parecido sucederá al final de los tiempos. Pues a falta de que se inflame de celo como Matatías, en esa especie de lucha contra lo que nos quieren imponer, le agradecemos, don Valentín, que nos haya dedicado este rato. Dios, a vosotros. Le agradecemos todos estos esfuerzos por la divulgación católica y por todos los trabajos que presta por la vocación sacerdotal aquí en la diócesis. Muchísimas gracias. A vosotros, muy bien. Esta semana se presentaba en Toledo el 9º informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha. Don Francisco, que también estuvo, recordaba que la Iglesia, en su recorrido de acompañamiento a las personas, entiende que comprender la realidad es una dimensión básica de la caridad. Por esa razón, los estudios de FOESA son investigaciones rigurosas, coherentes y consistentes con la realidad, pero al mismo tiempo son análisis amasados desde la experiencia de voluntarios, profesionales, parroquias y proyectos que se han gastado en el compromiso con los más frágiles. El empleo ya no es un mecanismo suficiente para la integración. ¿Vale? Esa es una de las ideas clave, que con un empleo, tener un empleo no te garantiza que vayas a salir de la situación de exclusión social. Es la gran paradoja en la que vive la sociedad española y que se manifiesta especialmente en Castilla-La Mancha. La economía genera empleo, pero en unas condiciones de precariedad que no garantizan una vida digna. La precariedad laboral se ha normalizado. La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad y cuando hablamos de precariedad laboral hablamos de diferentes cosas como por ejemplo la inestabilidad laboral, y eso también pues conecta mucho con los jóvenes, ¿no? Tener contratos que no sabes lo que van a durar o que son cortos, o trabajar menos horas de las que nos gustaría porque no encontramos un empleo a jornada completa. Cáritas Castilla-La Mancha ha presentado esta mañana el informe FOESA, que recoge una instantánea de cuál es el estado de la sociedad económico, social y político a partir del trabajo realizado por 500.000 de técnicos. Con los datos extraídos se elabora este informe que rompe muchos de los tópicos existentes en nuestra sociedad, como por ejemplo los referidos a los jóvenes. Los datos lo que nos están diciendo es que los jóvenes tienen los hijos más tarde de lo que querrían y que tenemos menos hijos de los que querríamos porque nuestra trayectoria vital y nuestras emancipaciones se van viendo retrasadas por la precariedad laboral y por la dificultad en el acceso a la vivienda.
Las 5 Cáritas que componen Cáritas de Castilla-La Mancha han atendido el pasado año directamente a más de 35.000 personas y de esa atención y acompañamiento se han beneficiado más de 66.000 personas. Personas beneficiadas son 66.650, ¿vale? La mayoría de estas personas, aunque no tengo el porcentaje exacto, son personas que están en exclusión social o en extremo riesgo de pobreza. El doble eje, empleo y vivienda, están presentes en las situaciones de exclusión social que se viven en la región y de las que Cáritas es testigo. Estamos viendo como cada vez más atendemos a gente que tiene problemas con la exclusión de la vivienda. Personas que nunca se habían acercado a Cáritas y que ahora esto les ha desajustado su presupuesto y se ven obligados a pedir ayuda. Un informe multidisciplinar que refleja la realidad de una sociedad desde muy diversos enfoques, poniendo en el centro a la persona. FOESA analiza nuestra sociedad desde una mirada multidimensional, porque la vida no se sostiene en un solo pilar. Cuando fallan varios a la vez, la persona corre riesgo de quedar al margen. Este informe quiere precisamente abrir los ojos a todas esas realidades que en ocasiones, muchas veces, permanecen invisibles. Además de los datos, el informe FOESA establece una serie de medidas necesarias para invertir esta situación de cronificación de la pobreza y la exclusión social y que se resumen en un pacto social, con políticas integrales que actúen sobre las raíces de la desigualdad y en el que se embarquen tanto las instituciones públicas, con los partidos políticos a la cabeza, como la sociedad civil, capaces así de cooperar por el bien común. El proyecto marco de la pastoral con jóvenes de la Iglesia en España es un documento de unas 130 páginas, divididas en 4 bloques temáticos, llevado a cabo con el inevitable criterio de la sinodalidad y puesto de largo en noviembre del año pasado. Cuando se ha cumplido un año de su aprobación, el reciente director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para Infancia y Juventud, el querido y siempre recordado Fran Ramírez, nos recuerda la actualidad de posibilitar espacios de encuentro entre Cristo y los jóvenes en el momento actual y en la realidad que nos está tocando vivir. El pasado 2 de octubre, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, conocíamos su nombramiento al frente del secretariado de la Subcomisión para la Juventud y la Infancia, sustituyendo así al sacerdote toledano don Raúl Tinajero. Ahora asume este servicio y será el responsable de dar vida al denominado Proyecto Marco de Pastoral con Jóvenes. Es un documento que ha promovido la Subcomisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Es un documento escrito por los obispos para que sirva de guía, de luz, de brújula, de proyecto en definitiva para la pastoral con jóvenes. Es un documento que derivan intuiciones, proyectos, iniciativas para que nosotros como agentes de pastoral con jóvenes, para los delegados diocesanos, para los responsables de movimientos y congregaciones, puedan intuir y puedan desarrollar en sus pastorales. Se ha cumplido un año desde la publicación de este documento y detrás un amplio proceso sinodal de escucha y discernimiento con jóvenes. El proyecto Marco deriva también de una reflexión súper importante e interesante de escucha de los jóvenes. Durante los últimos 5 años se han hecho diferentes hitos en clave de la subcomisión que ha propuesto las diferentes realidades para escuchar a los jóvenes, encuentros, asambleas, comentarios que los jóvenes nos han ido haciendo a lo largo de estos 5 años en determinados temas propuestos para elaborar ese proyecto que luego los obispos han escrito y nos han enviado. El proyecto Marco de Pastoral con Jóvenes está inspirado en el relato de los discípulos de Emaús. Mediante este pasaje, el documento invita a la Iglesia a caminar no solo para los jóvenes, sino con los jóvenes, promoviendo su protagonismo y corresponsabilidad. El proyecto está diseñado para que los agentes de pastoral con jóvenes y cualquier joven comprometido en la vida parroquial puedan utilizarlo en sus realidades pastorales. El proyecto Marco, que surge de los obispos, tiene que ir a cada una de las realidades para participar ahí, para compartir, creo que este luminoso documento. Por tanto, es un año bisagra
que no es un año de transición, que no nos gusta esta palabra, ¿no? Es un año para reforzar la pastoral ordinaria, para reforzar la pastoral parroquial, de movimientos, comunitaria, en definitiva. No es un año de grandes eventos y por tanto tenemos que reforzar lo próximo, lo cercano. Y el director, en este caso este humilde servidor de la Iglesia, va a ir a llevar ese proyecto marco e intentar a todas las provincias eclesiásticas. Un año bisagra donde se trabajarán todos estos temas sin perder de vista que el Papa ha convocado a los jóvenes en Seúl en 2027. Los jóvenes vivimos también con propuestas a futuro, y una propuesta a futuro también muy notable, muy potente, va a ser la siguiente JMJ promovida por el Papa, que la vamos a celebrar en Seúl, en Corea del Sur, en el año 2027, del 3 al 8 de agosto. Ahora al frente de la pastoral juvenil de nuestro país está este yepero que ha trabajado en esta pastoral desde hace más de 30 años en distintos niveles, parroquial, diocesano y nacional, y que cuenta con una experiencia extensa en la organización de encuentros de pastoral juvenil, así como en la elaboración de itinerarios formativos de pastoral con jóvenes. La ciudad de Toledo celebrará en la víspera del Día de la Purísima la tradicional renovación del voto de la Inmaculada Concepción, una celebración en origen de la sociedad civil, del concejo de la ciudad, reconvertida de un tiempo a esta parte en devoción mariana. La Archidiócesis de Toledo invita a fieles y hermandades a participar en esta cita anual que mantiene viva una de las tradiciones más antiguas, más simbólicas y más queridas de la ciudad imperial. Este año partirá desde la Plaza de San Antonio y participará por primera vez hasta la tuna universitaria de la ciudad. Desde 1617 la ciudad de Toledo se debe a la Inmaculada Concepción. Así es el voto de la Inmaculada que se renueva cada víspera de esta fiesta. La tarde del 7 de diciembre tendrá lugar en la ciudad de Toledo un acto que reúne fe, historia y tradición. Se trata de la renovación del voto de la ciudad de Toledo a la Inmaculada Concepción. El voto tuvo lugar en el año 1617. Fue un compromiso público de la Corporación Municipal de defender la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El acto comenzará a las 7:30 de la tarde, cuando partirá la procesión desde la Casa de las Religiosas de María Inmaculada, conocida como El Doméstico, ubicada en la Plaza de San Antonio. El cortejo incorpora este año importantes novedades. Así, abriendo este cortejo procesional, se hará una recreación histórica del conocido como Milagro de Empel, origen del patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre la infantería española. La procesión va a estar precedida por una representación del Milagro de Empel, ese acontecimiento prodigioso que tuvo lugar en 1585, cuando gracias a la intercesión de la Inmaculada Concepción, los tercios pudieron salir victoriosos en una situación complicada, gracias al cambio repentino y, como digo, milagroso de las circunstancias atmosféricas. La procesión, de cuya organización se encarga el Consejo de Hermandades de Gloria, tendrá también la participación de las hermandades y cofradías de la ciudad, que acompañan a la imagen de la Inmaculada en esta celebración de profunda tradición local. En el cortejo participarán diferentes faroles que van a representar a cada una de las hermandades, cofradías y capítulos de la ciudad, de tal manera que serán las propias hermandades, cofradías y capítulos los que con su luz, los que con su cirio encendido irán alumbrando el camino de la Inmaculada. A las 8 de la tarde la procesión llegará al monasterio de San Juan de los Reyes, donde la Corporación Municipal y la comunidad de padres franciscanos recibirán la imagen para la celebración del solemne acto de renovación del voto. Finalizado el mismo, la imagen de la Inmaculada emprenderá el recorrido de regreso hasta la Casa de las Religiosas de María Inmaculada. Previamente, habrá una parada ante el monumento de la Inmaculada, ubicado en la Plaza de San Juan de los Reyes. En este momento, y también por primera vez, la Tuna Universitaria de Toledo rendirá un homenaje musical a la Virgen María, incorporando un gesto festivo e inédito a esta tradición.
Dos noticias más breves, pero no necesariamente menos importantes. Por una parte, se llevó a cabo el Congreso Diocesano de Catequesis en su 4ª edición, que reunió en el Salón de Actos de la Parroquia Santa Teresa algo más de 1,5 centenar de catequistas para abundar en la formación y en la vida espiritual. Además, el señor arzobispo inició el largo itinerario de bendición de belenes que se le ponen por delante en estas semanas con la inauguración del Belén en las instalaciones de la Radio Televisión Diocesana. 160 catequistas han participado este sábado en la 4ª edición del Congreso Diocesano de Catequistas que se ha celebrado en la parroquia de Santa Teresa de Toledo. La vida espiritual de los catequistas ha sido el tema de este encuentro, que finalizó con una mesa redonda sobre la oración, la vida comunitaria y la formación de los catequistas. El señor arzobispo de Toledo ha bendecido el Belén de Radio Televisión Diocesana, acompañado por el provicario general y director de esta casa, don Raúl Muelas, y el vicario para Asuntos Económicos, don Ángel Camuñas. La asociación Nació en Toledo ha colaborado este año en el montaje de este Belén. El Papa León XIV realizó su primer viaje internacional recorriendo Turquía y el Líbano en 6 días llenos de gestos históricos y emotivos. Desde Ankara, donde pidió paz frente al mausoleo de Atatürk, hasta Estambul y la antigua Nicea, reafirmó la unidad entre las iglesias y el diálogo entre religiones. En el Líbano, además, visitó la tumba de San Charbel, presidió encuentros interreligiosos y celebró la Santa Misa en Beirut ante miles de jóvenes. Un viaje que dejó un mensaje claro: incluso en los lugares más heridos, la esperanza puede volver a encenderse. El 27 de noviembre el Papa emprendió su primer viaje internacional a Turquía y el Líbano. Al aterrizar en Ankara se dirigió al mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk. Acto seguido se reunió con las máximas autoridades turcas y fue a hogares de ancianos, un momento histórico, encuentro ecuménico de oración en la antigua Nicea. Los días siguientes llevan al Papa a Estambul. Uno de los momentos más simbólicos es su visita a la Mezquita Azul, pero es en Iznik, la antigua Nicea, donde el viaje revela su profundidad. León XIV se encuentra con los líderes de iglesias orientales y occidentales y junto con el patriarca ecuménico Bartolomé I dio gloria a Dios y firmó con él una declaración conjunta. Antes de abandonar el país, León XIV estuvo presente en la Divina Liturgia, equivalente a la Santa Misa en los ritos latinos, en la que pidió a los cristianos siempre considerarse hermanos. El 30 de noviembre el avión papal dejó atrás Estambul. El destino ahora es un país que lleva años viviendo heridas, el Líbano. Beirut lo recibe con las calles llenas. Tradicional visita de cortesía al presidente de la República en el Palacio Presidencial y escapada a la tumba de San Charbel. El Papa se encuentra con obispos, sacerdotes y fieles. Allí asegura que la Iglesia está presente incluso cuando el dolor parece mayor que la esperanza. Más tarde, en el corazón de Beirut, preside un encuentro ecuménico e interreligioso junto a líderes cristianos y musulmanes. El 2 de diciembre una multitud de jóvenes lo esperaba en el waterfront de Beirut para la Santa Misa. Esta quizás la imagen más poderosa del viaje. Antes de partir, León XIV visita el hospital de La Croix, donde saluda a pacientes y personal médico. Se detiene, mira, escucha. Una visita que se ha convertido en un acto de reconocimiento a la labor humanitaria. El viaje concluye en el lugar de la trágica explosión del puerto de Beirut que tuvo lugar en 2020 y que cobró la vida a más de 240 personas y dejó 7.000 heridos. Allí, entre ruinas, el Papa coloca una corona de flores y ora por los que ya no están. Y luego se acerca a los supervivientes y a las familias, los abraza, los escucha. Así termina un viaje que recuerda al mundo que incluso en los lugares más heridos la esperanza puede volver a encenderse. En su vuelo de regreso a Roma, el Papa León XIV sorprendió al confesar que había contemplado la jubilación antes de rendirse a Dios y a aceptar con plena confianza su misión. Bueno, mi primer comentario es que hace solo unos 2 años yo también pensaba en jubilarme algún día. Me rendí cuando vi cómo iban las cosas y dije que esto podría hacerse realidad. Respiré hondo y dije, aquí estamos, Señor, tú eres el jefe, tú guías el camino.
En una rueda de prensa marcada por la cercanía, el pontífice habló del papel mediador de la Santa Sede en diversos conflictos y de los viajes que espera emprender, con África y América Latina entre sus prioridades. Personalmente espero andare a Algeria per visitare i luoghi della vita. Personalmente espero ir a Argelia para visitar los lugares de San Agustín, pero también para poder continuar el diálogo, la construcción de puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Tras llegar a Roma, León XIV se dirigió inmediatamente a su residencia en Castel Gandolfo, por lo que ayer no hubo audiencia general. Debemos esperar a la audiencia jubilar, que se celebrará este sábado. Bueno, pues hasta aquí la crónica de estos últimos 7 días. Les emplazamos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia ya para el próximo fin de semana, una vez pasado el Puente de la Inmaculada. Recuerden siempre lo importante que son sus colaboraciones y sus aportaciones. Pueden hacernos llegar sus donativos accediendo a la aplicación Bizum e indicando el código de la Radio Televisión Diocesana y de este modo hacernos llegar una cantidad que nos ayude a seguir adelante. Nada más, les esperamos aquí el próximo viernes en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que tengan una buena semana y sobre todo que sean felices.